Señor, te damos las gracias, Padre amado, por este día. Señor, ya hoy estamos a 19 de junio del año 2024 y te queremos dar las gracias, Padre, por un día más, Señor. Te ha placido, Dios, que estemos hasta esta hora con vida, Señor, que estemos en una plataforma para crecer, aprender juntos, Señor, para seguir extendiendo el reino. Así que te damos las gracias por cada pastor, ministro, profeta que se conecta, Señor, en esta plataforma. Te damos gracias por este ministerio, Señor, y te pedimos que seas tú con nosotros en este día, ministrando a nuestras vidas, Señor, a nuestros espíritus, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que podamos tomar de allí para ir a enseñar, para seguir extendiendo tu reino, Señor. Mira que hoy te damos las gracias, Señor, por cada compañero, coequipero que está aquí en la sala, Señor, y te damos gracias por el invitado de hoy, el pastor Darwin Hilario, Señor. Hoy lo bendecimos, Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, con él, Señor, enseñándonos a través de su vida. Padre, te pedimos que lo uses, Señor, y que seas tú transmitiendo el mensaje que quieres, Señor, que escuchemos en el día de hoy. Así que te damos gracias por su vida, su tiempo, Señor, en esta plataforma, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Pastor Marcelo. Amén. Bueno, estamos aquí ya reunidos en un tiempo de estudios bíblicos para poder aprender de la palabra de Dios. Como siempre, tenemos un invitado y estamos participando y aprendiendo cada vez más con pastores de todas partes del mundo. Estamos en la escuela de pastores del pastor Dagoberto y María Elena. Entonces, estamos aquí para llenarnos y de la gracia de Dios. Amén. Y estamos con el pastor Darwin Hilario, quien va a traer la palabra hoy. Sea bienvenido, pastor. Muchas gracias a cada uno de ustedes y muy buenas tardes desde Michigan. El tiempo es suyo, pastor. Ok, empezamos allí. Amén. Bueno, saludo a este ministerio, esta plataforma. Dice Restaurando Generaciones. Qué bueno conocerlos a cada uno de ustedes. Soy procedente de Perú. El Señor me concedió nacer en Perú y desarrollar todo el trabajo en el Perú. Vengo de un hogar muy interesante. Mi padre fue pastor de la iglesia y murió a los 99 años con 7 meses, dejando en su legado 5 pastores y 7 predicadores en la familia. Y el que le habla, pues, curiosamente, vine al Señor a los 12 años. 4 meses después vino mi padre y luego llegó a ser pastor de la iglesia. Entonces yo crecí en ese ambiente, ¿no? Y aunque yo fui el primero en la familia en conocer al Señor, pero mi padre fue el primer pastor. Cosas de la vida. Y soy casado, vivo en Lima y ahora en Estados Unidos, porque es una larga historia, pero me dieron la residencia y por eso estoy aquí. Pero es interesante cómo Dios ha guiado mi vida a través de los años. Tengo 3 hijos y los 2 mayores son pastores. Uno está aquí en Michigan precisamente pastoreando la iglesia que Dios me ayudó a iniciarlo el año 98. Y después mi segundo hijo también está pastoreando, tomando el lugar en Lima, Perú. Y mi hija, pues, tremenda sierva del Señor también, ¿no? Entonces, por ese lado, tengo un hogar bendecido. Mi esposa y yo fuimos un equipo para formar nuestra familia en el Señor y predicar el Evangelio, pero también cuidar la iglesia que está en nuestra casa, nuestra familia. Y de eso puedo
dar gracias a Dios. El Señor nos ha bendecido tremendamente. Entonces, y ya en la vida, el Señor me llamó al ministerio muy joven. Ya llevo 52 años predicando el Evangelio y 50 años de casado también. Así que Dios me ha permitido trabajar en el Perú y en otros países también. Y desde que Dios me abrió las puertas aquí a Estados Unidos nuevamente, he visto la mano del Señor. Acabo de regresar de Puerto Rico, una reconexión después de muchos años, y estoy aquí porque necesito estar por asunto de la residencia. Pero lo que quería decir es que Dios nunca se detiene. Él sigue obrando. Curiosamente, Dios me abrió puertas en las comunidades indígenas de Estados Unidos. Y pues mis compañeros en el ministerio y algunos americanos aquí con la que he tratado me dicen, ¿cómo lo lograste? Eso es un círculo cerrado. Le dije, bueno, yo no hice nada humanamente y todo lo que tenía que hacer era hacer lo que la Biblia enseña. La Biblia nos dice. Y en ese aspecto, pues Dios se encarga de abrir las puertas. Entonces, por ahora estoy residiendo en Michigan y probablemente pronto estaré viajando a Wyoming, Montana, Utah, donde están las reservaciones más grandes de la comunidad indígena americana. Bueno, dicho eso, pues soy fundador de la Misión de Cristo en el Perú y gracias a Dios nos ha permitido establecer muchas iglesias en el Perú, de modo que nuestro ministerio está enfocado en ello. La manera como nos identificamos es que somos la Iglesia Misión de Cristo en el Perú. Estamos enfocados en 4 aspectos muy fundamentales que una iglesia debe de trabajar. Número 1, su fundamento bíblico, ¿no? Todo aquello que la Biblia enseña debemos practicarlo y optarlo como nuestro escudo. Y segundo, es una iglesia que desarrolla misiones, ¿no? Una iglesia misionera. Y dentro de ese campo de misiones, Dios nos ha permitido hacer trabajos de médicos misioneros, la medicina, y a través de la medicina hemos llegado a niveles muy altos en nuestro país, haciendo servicio para la humanidad y para la gente, y eso nos abrió puertas a nivel de gobierno también. Misiones médicas ha sido una de mis prioridades. Y segundo, la plantación de iglesia en diferentes aspectos y zonas, y luego el trabajo social, ¿no? La obra social. Y es importante. Ahora, en el contexto bíblico, cuidamos mucho lo que es la familia. La familia es importantísimo. Tenemos que ser pastores de nuestra casa, de nuestra familia. Y luego el resto viene por añadidura en el llamado del Señor. Entonces eso le da un resumen en qué estoy y a qué estoy dedicado, ¿no? Trabajando en la gracia del Señor. Ahora, como padre, me siento bastante bendecido y confortado llegar aquí, sentarme y escuchar al hijo predicar. Qué cosa más grande. Vuelvo a Lima, es igual sentarse y escuchar al hijo predicar, qué lindo. Y cómo va la obra del Señor, es maravilloso. Entonces uno puede decir que valió la pena haber corrido, valió la pena haber dado atención a la familia, valió la pena haber sembrado en ellos el mensaje del Señor para poder responder de generación en generación. Entonces, básicamente eso da resumen de mi vida, ¿no? He estado viajando bastante en Sudamérica y Centroamérica también. He estado en muchos países de Centroamérica, pero Dios tiene abierto otros horizontes también, ¿no? Para mí, y estoy detrás de ello. Entonces, dicho eso, me gustaría que todos leyéramos en Mateo 26:26. Esta es una escritura muy conocida
por todos nosotros, especialmente cuando vamos a hacer la cena del Señor. Cuando cumplimos allí, vamos a encontrar y vamos a hacer uso de esa escritura, ¿no? Entonces, no es una escritura desconocida, pero es una escritura muy conocida. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos empieza a mostrar cosas, y por eso le he titulado la charla de este día, el proceso de Dios, ¿no? Dice en el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y partiendo de esta escritura, podemos encontrar varias cosas muy importantes y muy tremendas. A veces el cristiano, en su diario caminar, se siente a veces frustrado y agotado. Y este es el testimonio de un joven siervo del Señor. Él dice: caminaba por las calles estrechas en mi ciudad natal en medio de la noche. Está describiendo su testimonio. Y dice: llovía y las gotas de lluvia caían sobre mi rostro y se confundían con mis lágrimas. Ahora, ¿por qué lloraba él? Dice: en mi juventud me sentí solo. 2 intentos de suicidio era el resultado de las situaciones difíciles que estaba viviendo. Sentí en mi vida cristiana era un fracaso. No sabía que estaba viviendo una etapa importante de crecimiento en mi trayectoria con el Señor. Entonces, la belleza de la vida cristiana está en el desarrollo de la misma. La vida es el interesante proceso que trae lo que en el crecimiento de todas las áreas de nuestra vida que existe, ¿no? Y la ciencia médica dice a veces el mal del crecimiento, dolor. Ahora, permítame ilustrar otra manera. Había una joven ya en su etapa de adolescencia, y a veces los padres sabemos que esa es la etapa más difícil y más complicada. Y entonces esta hija se sentía tan frustrada y todo le salía mal. Y estaba quejándose de todo, estaba aburrida, y cuando salgo de esta casa, y finalmente el padre pues estaba ya sintiéndose mal por esa situación. Y el padre era cocinero de profesión, un chef, cocinero. Entonces, un día le dijo a la hija, que estaba tan impaciente, le dijo: quiero que vayas conmigo a mi trabajo. Y la hija, toda impaciente, acompañó al papá, y al llegar a su trabajo le dice: siéntese allí, observe lo que voy a hacer. Y cogió 3 elementos: un huevo que es frágil, una zanahoria que es dura, y un sobre de café que era simplemente un polvo molido negro. Y esos 3 elementos, y prendió la hornilla, puso agua, en el agua puso el huevo, en otra olla puso la zanahoria con agua, y en el otro un poco de agua y el café. Y los 3 pasaron por el mismo proceso, prendieron el fuego, y el fuego se encargó de hacer más duro al huevo, más blando a la zanahoria y más aromático al café. Y la hija estaba totalmente asombrado y sorprendido y confundido, porque está haciendo el papá esto. Y después de todo, el papá le dijo a la hija: ¿te diste cuenta que solo hay un proceso y los 3 pasaron y todos han cambiado? El huevo ya no es tan frágil, está más duro. La zanahoria ya no es duro, está más suave. Y el polvo se convirtió en una bebida y aromático. Y le pregunta el papá: ¿en qué nivel estás tú? Y la transformación va a suceder, va a producirse. Entonces, de allí es que nace esta reflexión. La vida cristiana es un proceso, y ese proceso es el proceso de Dios. Así que Mateo
25-26 ha sido usado toda la vida en nuestro ministerio y lo repite también en Lucas 24. Y allí vamos a encontrar 4 verbos muy importantes: el verbo tomar, el verbo bendecir, el verbo partir y el verbo dar. ¿Sí? Entonces, todo esto requiere un proceso. Ahora, ninguno de nosotros estamos en esta plataforma cumpliendo un ministerio sin que hayamos sido tomados por el Señor. Gracias a Dios, el Señor nos tomó. El Señor nos tomó por su misericordia, por su gracia. Y eso significa tomar con la mano para ser usado. Y Dios nos tomó por su gracia, por su misericordia, y nos atrajo a sí mismo y para apropiarse de nuestra vida y nosotros aprender a depender de Él. Y entonces allí vemos de cómo esto empieza a suceder. Y gracias al Señor, el primer paso es ser tomado por el Señor. Y cuando nos damos cuenta que hemos sido tomados por el Señor, y es el Señor que nos ha llamado, y es el Señor que nos tomó en su misericordia, entonces cualquier sombra de duda, cualquier sombra de variación queda a un lado, porque la veracidad de Dios prevalece para siempre y podemos continuar. En mis 50 y tantos años de vida ministerial, he pasado por estos procesos. Cuando una ocasión fui secuestrado por la guerrilla, yo pensé que esto sería final. Y yo decía al Señor, Señor, me van a matar y voy a dejar mi familia en el abandono y ese es el premio. Qué difícil, ¿eh? Pero gracias a Dios, el que me tomó no me dejó y no me hicieron daño. Más bien, esa situación sirvió para que yo les invitara a otra reunión a esos líderes y me dio la oportunidad de predicarles el evangelio. Entonces Dios cambia las cosas. El proceso del Señor es maravilloso. Y después de haberme escuchado la ponencia y el líder me dijo, Señor, si yo te invitara a otra reunión similar, ¿podrías ir y hablar este mismo tema? Le dije, claro que sí, con mucho gusto, yo lo haría. Y entonces me extendió la mano en señal de compromiso y yo le di mi mano. Y nunca pensé que esa reunión de secuestro podría terminar en ese detalle tan importante. Entonces yo estaba esperando, ¿cuándo es que me va a llamar? Y nunca llegó el día. ¿Por qué? Porque el gobierno reprimió duro y envió la Marina y aniquiló. Pero lo que sí me da alegría es que todos ellos pudieron escuchar el evangelio y asistieron a una iglesia para recibir el mensaje. Eso me llenó de satisfacción. Ahora, en Efesios capítulo 1, verso 4, Pablo va a decir, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso quiere decir que Jesús nos ama tanto y que él mismo se interesó para tomarnos, para elegirnos. Y por eso lo encontramos allí en ese verso 4. Y entonces, pero también eso lo encontramos en Lucas capítulo 15, cuando de 3 a 7, cuando enseña la parábola de las ovejas, de los 100 ovejas, uno se perdió. ¿Y qué hizo Jesús? Dejó la 99 y fue a buscarlo. Qué tremendo, es importante. Y la Biblia dice que después que lo encontró, lo trajo cargado. Y no solo eso, también en Lucas 15 nos habla de una parábola de una mujer que perdió una moneda y barrió, limpió la casa hasta encontrarla. Y de modo que esas escrituras nos demuestran que Jesús sí nos ama tanto y nos perdonó y nos tomó y nos cogió. Pero la historia más impresionante con relación al ser tomado lo encuentro en Lucas 15, versículo 11 en adelante. Recuerdas, un padre de familia,
y el hijo, uno de ellos, el menor, le dice, dame lo que me corresponde a mí. Y papá pues no se negó y se lo dio y fue y malgastó, arruinó todo y desperdició todo. Y luego, más tarde, al encontrarse en una situación muy paupérrima, él reflexiona y dice, ¿cuántos esclavos o siervos en mi casa están bien? Yo aquí peor que ellos. Y la Biblia dice que decidió regresar y decidió pedir perdón. Y él dijo, no me consideres más como tu hijo, pero teme como uno de estos sirvientes. Pero el amor del Padre es tan grande. No hizo lo que el hijo estaba pidiendo. Para el Padre era su hijo, que había muerto, que estaba perdido, pero que ahora había revivido y era necesario celebrarlo. Y por eso que hizo la fiesta de recibimiento. Entonces, Jesús nos ama tanto y lo demuestra de muchas maneras y lo que nos ha tomado. En Efesios 4:30 nos dice que también no solo que nos tomó, sino que nos selló con su Espíritu Santo. Qué tremendo. Entonces, la primera cosa que usted necesita estar seguro en la vida es que tú fuiste llamado por el Señor, fuiste tomado por el Señor. Y no solo eso, sino que te puso el sello de identidad, el sello con la cual tú podrías ser reconocido. Ahora, encontramos en la Biblia a muchas personas que pasaron por el mismo proceso. Mateo, uno de ellos, él estaba en la mesa detrás de su trabajo cobrando impuestos, tributos, y Jesús lo llamó. Zaqueo estaba allí y se subió a un árbol, también lo tomó y dijo, venga. La mujer samaritana estaba allí en el pozo, pero Jesús lo tomó y inmediatamente luego le dijo, vaya y trae. Fue a la mujer a hablar y vinieron toda la gente y conoció inmediatamente. ¿Y qué diríamos de Abraham? Dios le tomó de su padre, de su parentela y lo bendijo. ¿Y qué diríamos de Pablo, por ejemplo? Pablo era tremendo, un hombre que perseguía a la iglesia, pero Dios lo tomó camino a Damasco. Yo no sé en qué condición te tomó a ti, no sé en qué circunstancia, en qué momento Dios te tomó, pero asegúrese que quédese bien seguro en las manos del Señor. Y nosotros sabemos cuando Dios nos toma es porque hay un propósito para ello y Dios lo quiere usar y Él nos ha tomado porque Él tiene un propósito. En el segundo lugar, después de haber sido tomado, es que Jesús dice, lo tomó el pan y lo bendice, lo bendijo. Pero interesantemente, Dios no puede bendecir a lo que no ha tomado primero. Él tiene que tomar primero y luego bendecirlo. Y esto es muy importante. La palabra bendición, cuando lo estudias en el griego, en el hebreo, es tremendo. Tiene un significado único, es para celebrar con alabanzas, invocar bendiciones, consagrar una cosa solemne, ¿no? Y qué tremendo pedir bendición a Dios. Eso rompe las costumbres de una vida miserable en la que el hombre puede vivir. Pero el hecho de estar tomado por las manos de Dios, el próximo paso es ser bendecido. Ahora, Pablo, es interesante estudiar a Pablo. Él nos dice que si estamos en Cristo, cuando leemos el primer capítulo de Efesios, de 1 en adelante, de 3 en adelante, él va a decir que somos su herencia, hemos sido adoptados, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué tremendo. Pablo miraba a una dimensión tan enorme y miraba los beneficios que llevaba el hecho de ser tomado por esto. Qué bendición más grande tener toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. No hay sentido, no hay razón para vivir miserablemente y ni mucho menos con espíritu de derrota al estar funcionando en el ministerio. Pedro lo dice de otra manera, lo ratifica lo que Pablo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 en adelante. Él dice, todas las cosas que pertenecen a esta vida, a la piedad,
nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué manera de presentar de Pedro. Pedro planteó y dijo, no hay razón para dudar, no hay razón para sentirse inseguro, no hay razón para dar una pizca de espacio al enemigo en cuanto a tu llamado. Y eso es importantísimo. ¿Ve? Ahora, a veces lo que pasa es que tenemos tantas cosas de parte de Dios y a veces no sabemos cómo aplicarla, cómo usarla. Les cuento una cosa. Hace muchos años yo compré una computadora, la primera computadora que logré comprar en mi casa y tenía en mis manos. Y yo no sabía usarlo y simplemente usaba como un procesador de palabra y escribía y nada más eso, ¿no? Y gasté mucho tiempo tratando de usar así. Y de pronto mi hijo, el menor, que ahora es ingeniero electrónico, él estaba recibiendo capacitación en la escuela de estas cosas. Y un día viene y me dice, papá, esa computadora puede hacer más cosas. ¡Qué bendición! Y entonces le digo, de verdad, sí, yo sé, pero yo no sé usarlo. Y él me dice, mira, te voy a enseñar. Un niño a una corta edad empezó a enseñarme. Oiga, me di cuenta qué tremendo era ese equipo, qué válido era para hacer tantas cosas. Y así es con nuestro llamado. La bendición que tenemos es tan grande y todavía no hemos descubierto las cosas que esto implica. Y entonces, la demostración de una vida que comprende las bendiciones recibidas de Dios se ve en una vida que alaba y bendice y adora genuinamente al Señor. Uno nunca podemos estar viviendo solo lamentándonos y quejándonos. Y por eso Pablo, cuando estaba en la cárcel y él no se quedó frustrado, no hay una carta que Pablo escribiera que esté quejándose y lamentándose. No, por ejemplo, lea el libro de Filipenses, no es muy grande Filipenses. Ese libro fue escrito desde la cárcel, demostrando su aprecio a la iglesia en Filipos y todo lo que habían recibido. Y entonces, ¿por qué hacía eso? Porque Pablo había entendido que el hecho de ser tomado por el Señor ahora estaba siendo bendecido. Qué tremenda bendición. Y pudo haber dejado muchos escritos y dejar mensajes para la iglesia del Señor. Y si podemos pensar en Abraham, Abraham fue tomado y bendecido, ¿no? Dios le dijo textualmente, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué tremendo. Cuando tú eres tomado por Dios, no tienes que buscar bendición. Eso viene como el segundo punto del proceso del Señor. El asunto es que sepas cómo manejar esas situaciones. Entonces, una vida que no aprecia las bendiciones recibidas se demuestra por una vida que pide más y más y más y se queja de todo, se lamenta de todo y no recibe nada y terminan amargados, frustrados. No, no se trata de eso. Nuestra oración ya no debiera estar tan llena de peticiones y debiera de ser más como una oración de Pablo, descrito en primera de Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a lo que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Es una versión que me encanta leerlo. Entonces, en el proceso de Dios encontraremos la acción de ser tomado
y luego la acción de ser bendecido. Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Pero el Señor, todo lo que bendice, también Él lo parte. Esto es muy interesante. La palabra, el origen, viene de griego klao, que quiere decir quebrar, partir. Eso no queremos tocar. ¿Por qué? Porque yo soy intocable. Nos gusta mucho lo primero y lo segundo, pero no queremos, no, nos rehusamos. Somos muy difíciles para eso. Es cierto que Dios nos partirá o nos tratará. ¿Por qué? ¿Por qué nos partiría el Señor? Es que nuestra vida es como una semilla dentro de la cáscara dura de nuestro yo. Se encuentra la vida y la vida de Dios y la vida que no puede salir si la cáscara no es partida. Lo dijo muy claramente el Señor. Jesús mismo enseñó eso. En el libro de Juan, capítulo 12, verso 24 a 25, les dijo, si el grano, la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea al ser sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos y abundante cosecha, vendría a las vidas. El asunto hablando de partir, de quebrar. Me imagino cuando un grano de trigo está en la tierra, entra un proceso entre frío y calor y humedad, y entra en un proceso y empieza a reventar aquella cáscara que lo protege. Me imagino, no es agradable a la semilla. Es probable que la semilla está pidiendo, digo, Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por todo eso? Pero el Señor sabe que la única manera en que ese grano de trigo pudiera ser de bendición es al permitir el quebrantamiento, porque al romperse habría una opción para salir una nueva vida, y eso es importante. Los que aman su vida en este mundo la perderán, dijo Jesús. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Lo dijo también el Señor. De modo que el Señor tomó a su hijo y lo bendijo y lo partió. Lo bendijo. El otro día estaba pensando en la vida de José y cómo fue él usado para proteger la vida de un niño y etcétera. Dios lo estaba bendiciendo, guardando con bien. Pero también cuando llegó la hora de su ministerio, fue sometido a tantas cosas, empezó el partimiento y terminó en la cruz. Una muerte tan horrible, una muerte tan cruel, una muerte tan difícil de morir. Pero cuando llegó el momento final, él dijo, consumado es, gloria al Señor. Y gracias a esa muerte que hoy nuestra salvación está segura si es que lo acepta el Señor y camina en ese llamado. Entonces, si hacemos una retrospección en la vida de Pablo, también el Señor lo tomó, lo bendijo, pero también lo partió. Él estaba en la cárcel. Cuando empieza a leer la historia de Pablo es triste. Fue el hombre que más azote recibió. Fue el hombre que sufrió tremendo. Golpizas, asaltos. Qué terrible. Y el Señor también bendijo a Abraham. Lo partió cuando le dijo, dame tu hijo, el único hijo. Señor, pero yo oré para que me dieras este hijo porque no quería que un esclavo fuera el heredero de mi casa, pero el Señor dijo, me lo tienes que dar a mí. ¿Qué situación? No sé qué pasaría con nosotros los padres si Dios nos pidiera eso. En nuestro sentido cabal de humanidad, no sé si estaríamos en condiciones de hacerlo o no, pero qué difícil trato. Pero, y a veces miramos los dos primeros a tomar y bendecir como una cosa, pero como que no nos gusta el proceso de partir, ¿no? No nos agrada. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 36 en adelante, lo describe de esta manera. Dice así, otros experimentaron vituperios y azotes,
Ok, vamos a ver, azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Qué tremendo. El mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuésemos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué lindo, qué lindo. Así que no rehusemos el ser quebrados y ser quebrantados, tratados en nuestro ego, en nuestra humana naturaleza, en nuestros sentimientos, porque si nos rehusamos, estaremos deteniendo el proceso de maduración y el desarrollo. Si usamos a Dios continuamente en una y otra vez, que Él al fin nos verá rendirse a su soberanía y podremos estar allí con humildad aceptando lo que Él determina hacer, lo que Él se ha propuesto hacer. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo saber si alguien no ha permitido que Dios lo parta? Eso sería una buena pregunta. ¿Cómo sé yo? Es fácil. Cuando tú empiezas a culpar a la gente de las circunstancias o los eventos o al diablo y a Dios de nuestro dolor y no miramos la mano del Señor para formarnos. Recuerda que cuando habla del alfarero, el alfarero destruye la vasija y luego lo rehace. Y es un quebrantamiento tremendo. Dios trata con nosotros en una manera en que quiebra la cáscara pecaminosa de nuestra alma para librarnos y nuestro espíritu a fin de que esté bajo el control del Espíritu de Dios. Y cuando el quebrantamiento ocurra, la belleza y el poder y toda la maravillosa obra del Señor empieza a desarrollarse. Y eso lo podemos ver también como en Jueces capítulo 7, versículo 20, cuando fueron a tomar y en esa batalla y le dijeron, quiebren los cántaros. Y dentro de los cántaros había teas ardientes, ¿no? En los días de Gedeón. Y entonces los escuadrones hicieron lo que se dijo, quebraron los cántaros y tomaron en la mano izquierda las saetas y en la derecha la trompeta con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¡Qué tremendo! Ahora, cuando hubo el suceso de la cruz y después los demás eventos estaban sombríos, ¿no? Y la Biblia dice en Lucas 24:35 de dos caminantes que iban por el camino a Maús y estaban desconcertados y caminaban y Jesús se unió con ellos y en la mesa se les abrió los ojos. Y cuando la pregunta fue tan crucial, ¿por qué estáis así? El quebrantamiento no es fácil, pero tiene un fin glorioso. Y eso es maravilloso también, ¿verdad? Ahora, en el libro de Mateo 21:44, hay una escritura que dice, será quebrantado y o desmenuzado, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es una figura muy tremenda. Algunos hemos pasado por procesos tan tremendos. Esta mañana en la oración orábamos por un pastor en Costa Rica que hace días fue al hospital y fue operado y todo,
y cuando regresó a casa parecía aparentemente estar bien, y después hubo un retroceso y empezó a tener más problemas, tuvieron que llevarlo otra vez de emergencia al hospital, y pues estaba ya casi muy lento en hablar y todo. Y después de una entrevista con su médico, le dice, no, es que después de una intervención en el cerebro es muy lento la recuperación. El proceso no es fácil, pero esperamos en Dios que ese hombre sea levantado y será otra la vida y el testimonio. Entonces, cualquiera de nosotros, cuando estamos siendo quebrantados, batallamos duro, peleamos duro. Déjame contar algo. En el 2020, todo el mundo estábamos asombrados por la presencia del COVID y nadie planeó, nadie hizo planes de cómo estar en alguna emergencia. Yo fui al Ecuador, estuve en el Ecuador y de pronto a 2 días que llego al Ecuador, cerraron las fronteras, nadie podía salir, me tocó estar 6 meses, agarró COVID y el pastor en cuya casa estuve murió y bueno, después posiblemente yo sería el próximo. Estaba tan enfermo con dengue y después con el COVID. Y yo pensaba que quizás esto era el final. Y dentro de mí decía, bueno, qué curioso. Ahora voy a ser ecuatoriano de muerto porque voy a morir allí. Pero qué tremendo. Es allí donde en ese quebrantamiento yo me uní a un grupo de oración, Misión Clamor. Y cuando entré a esa reunión me pedían que orara y yo no podía hablar. Estaba al último y no podía hablar. Y entonces yo escribí un texto diciendo, no puedo hablar, no tengo oxígeno suficiente. Por favor, ¿pueden orar por mí también? Estoy con COVID. Y bueno, ellos oraron por mí. Y yo pensaba que esa noche sería mi última noche. Y dije, bueno, por lo menos estoy en plena relación con el Señor, en buena comunión. Si es hoy, pues gloria a Dios. Pero no era fácil, lejos de la familia. Pero qué bueno, pedí instrucciones al dueño de casa. Le dije, mira, si mañana no despierto, quiere decir que si no amanezco vivo, por favor, esto me lo hace llegar a Perú y el resto lo puede distribuir. Y los dueños de casa estaban tan impresionados. Digo, no diga eso, no diga eso. Pero es así. Y en eso, Dios interviene y me dio un pequeño sueño tan rápido en que me vi que estaba llegando a Perú y mi hija sale y me recibe, papi, has regresado de nuevo, qué bueno. Y en eso me desperté y supe que el quebrantamiento estaba terminando y pronto me levantaría y llegaría a Perú. Y en efecto, llegué a Perú, estuve con mi familia, siguiendo viajando y gracias a Dios hoy compartiendo con ustedes. Dios es bueno. Ningún quebrantamiento termina en derrota. Todo el quebrantamiento es para la gloria del Señor. Y finalmente dice, y no solo que lo quiebra, sino lo da, lo comparte. Hermanos, esta es la parte que más me emociona. Todos nosotros estamos pasando este proceso porque Dios tiene planes más grandes para todos nosotros. Usted no se ha dado cuenta que la amplitud en su vida. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Ecuador con el COVID del cual le hablo, fue realmente el escenario para que Dios me abriera el mundo entero. Hasta antes de eso estaba Norte, Canadá, Estados Unidos y Centro y Suramérica pero durante el COVID Dios me permitió abrir más espacio y he predicado a África, he predicado a Nepal, en muchos lugares y qué tremendo. Dios nunca se detiene. Él te parte, pero luego Él te comparte, hace que tu ministerio llegue más lejos y más lejos. Y mira, y hoy predicando en las comunidades indígenas en este país. Eso es maravilloso. Dios nunca termina en fracaso. Dios tiene planes muy concretos para tu vida. Así que el Señor nos comparte, pero nos tiene que partir primero. Primero lo tomó, luego lo bendijo y después lo partió y por último lo dio. Preparémonos para esta ola. El Señor primero toma a su hijo, luego lo bendijo,
tremendo. Y después lo partió en la cruz y último lo dio a todos, a nosotros, en el poder de la resurrección. Y hoy vive en cada corazón en el planeta Tierra, en los millones y millones de vidas que han aceptado su nombre. Y muchos vendrán a través de nuestro ministerio. El Señor tomó a Pedro en la orilla del mar, lo bendijo y le dijo, bienaventurado eres Pedro. Lo partió cuando le dijo, esta noche me negarás. Aunque él dijo, no, Señor, pero sí, eso es lo que pasó. Y por último, nos dio a un Pedro nuevo, luego de la plática. Y cuando tú lees libro de Juan, capítulo 21, te vas a dar cuenta qué tremenda experiencia de Pedro. Y el Señor tomó a Pablo y lo bendijo a pesar de todo, y luego lo partió y estuvo allí con dificultades y en prisiones y todo eso. Pero qué tremendo cuando Dios le usa a él para dejar un legado tan grande, las epístolas paulinas. Qué bendición. Igual, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol a los judíos, también facultó a Pablo para los gentiles. Qué tremenda bendición. Y lo mismo pasó con Abraham. Dios le dijo y lo partió. Y por último nos dio como padre de la fe. Y hoy podemos gozarnos en ese sentido. Romanos 4:16 dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe y es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Qué tremendo, tremendo es esto. Ahora, Isaías 51:2 dice, sí, piensan en Abraham, su antepasado, y en Sara se dio a luz a una nación. Cuando llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando bendijo y se convirtió en una gran nación. Y eso es lo que va a pasar. Este proceso en el ministerio tiene mucho más efecto al final. Qué lindo es ser tomado por el Señor. Qué maravilloso es ser bendecido por el Señor. Y qué tremendo es cuando somos partidos para un propósito y luego somos compartidos a un gran propósito y llegaremos más allá. Entonces podremos ver el fin del propósito. Podremos tener mejor entendimiento el propósito de la vida. ¿Para qué tú estás? ¿Para qué estamos nosotros en el día de hoy? Así que, mis queridos hermanos, quería ayudarles a pensar con esto. Mire en forma amplia e integral tu llamado. ¿En qué nivel estás? No lo sé. ¿Cuáles son tus puntos débiles? Tampoco lo sé. ¿Dónde estás parado hoy? Tampoco sé. Pero una cosa sí sé. Lo que Dios toma, este proceso va a continuar. Y la meta final es que seamos presentados no como un problema, sino como una alternativa de solución a los grandes problemas que el mundo sufre. Y usted y yo, como Iglesia del Señor, tenemos la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de verdad dentro de nosotros, sembrado en mucho tiempo. Así que Dios te bendiga y gracias por la oportunidad. Amén, decía, qué palabra, ¿no? Poderosa, que Dios nos llama para, en el proceso, ¿no? Para ser transformado, y a veces uno no entiende lo que está pasando y creemos que es el diablo que está en contra de nuestra vida, que no nos deja avanzar, y realmente que tenemos que ser quebrantados para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, a dónde Dios nos quiere llevar, cómo nos quiere moldear. Es muy importante esta palabra. Gracias, pastor, por habernos edificado y llamado a esta reflexión tan grande. Si alguna persona quiere dar una palabra, prenda su micrófono, por favor, y puede dirigirse al pastor. Yo, pastor. Amén.
Saludos a todos, muchas bendiciones. Pastor, tremenda palabra que llega, siempre la palabra llega a tiempo cuando uno la está necesitando. Los procesos, muy interesante. Hubo muchas palabras que dijo que tengo que volver a escuchar el video porque es muy importante lo que nos compartió. Quería decirle, pastor, que por primera vez en mi vida tengo una invitación para ir a predicar a Perú. Me están invitando a la ciudad de Lima el próximo mes. y desde que comenzó, que me contactaron las personas para invitarme, comenzamos a orar. Y fue tremendo porque tuvimos una videollamada con los hermanos de allá de Lima, Perú, y en la videollamada el Espíritu Santo se comenzó a mover y por videollamada la gente comenzó a recibir, comenzó a sanarse, comenzó un mover precioso y dijimos, y eso que todavía no estamos por allá presencialmente. Entonces ayer tuvimos un tiempo de oración por Perú. Ayer tuvimos un tiempo de oración por la iglesia de Lima y decíamos, Dios nos va a ir conectando con la gente correcta. Y ahorita aprendo y escucho todo lo que Dios ha hecho con usted y que es peruano. Y dije, gracias Jesús, porque las coincidencias no existen en tu reino. Entonces, si Dios lo permite y es en su agenda perfecta, el próximo mes estaremos por su nación, compartiendo, predicando y haciendo lo que el Espíritu Santo nos mande. Muchas gracias, pastor. Espero que si puedo contactarme con usted terminando esta reunión para que podamos platicar un ratito, se lo agradeceré. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga grandemente, poderoso lo que nos compartió. Bendiciones. Amén, gracias. Pastora Elena, Dios te bendiga y saludo para usted. Bienvenido a Perú, aunque en este momento no estoy en Perú, pero si vas el próximo mes, lleva un poco de ropa abrigada porque vamos a estar en invierno. La humedad es fuerte, no hay hielo como en Nueva York o como en Estados Unidos en algunas partes, pero nuestra humedad es terrible, ¿no? Y que Dios te use. No sé en qué parte de Lima vas a estar. Lima es bien grande, hay como 12 millones de habitantes, entonces será muy bueno que te dejes usar por el Señor y hablamos después. ¿Alguna otra persona quiere prender el micrófono y decir alguna palabra? Diana. Muchas gracias, darle las gracias al pastor Darwin. Fue tremenda, de verdad, tremenda palabra y es una bendición poder saber que nuestros procesos tienen esos resultados, ¿no? Donde el Señor cada vez nos moldea y nos edifica cada día más. No, gracias, pastor Darwin, por venir a esta plataforma. Como te puedes dar cuenta, son muchos los miembros que hay aquí de diferentes naciones. Gracias por tu tiempo y bueno poder aprovechar que aquí está el pastor Dagoberto Mate, que es el director. Me presento ahí de una vez, pastores. Bueno, yo quiero dar gracias al pastor Dawe y a Diana, que permitió que este pastor maravilloso con una unción misionera estuviera presente en el Zoom hoy, que tuviera esa clase. No la pude tener porque estaba en unas conferencias. Tuve una conferencia aquí en Dallas de Misión Base, donde estamos llevando misiones a muchos lugares del mundo, y las conferencias de los que estamos metidos en Nepal y estamos metidos por la India y en Ucrania y en muchos lugares estamos metidos con misioneros, y estamos enviando 6 misioneros a Rusia, cubanos a Rusia, a Chechenia, y estamos en estas conferencias hasta el viernes. Pero lo doy gracias a Dios porque sé que el pastor Darwin es un hombre también con una unción misionera para las naciones, y agradecido también por esta conexión que la pastora Diana nos puso, y sé que hablaremos pronto, pastor. Estaremos comunicándonos. Sé que está en los Estados Unidos. ¿En qué parte de los Estados Unidos está usted? Sí, pastor Dagoberto, un placer conocerte. Yo estoy en Michigan en este momento. Wow. Estoy con el hijo que está pastoreando aquí, del cual hablé al principio. El Señor me permitió iniciar una obra aquí bajo la dirección de un
pastor americano de Montesión, y mi hijo pastorea la iglesia hispana de Montesión. Y qué tremendo, ¿eh? Estoy en Michigan, estaré unos par de semanas todavía, esperando la nacionalidad realmente, porque con el pasaporte peruano me encuentro limitado a muchos países, pero con el pasaporte americano ya puedo completar la visión al cual Dios me ha llamado. Vale, yo le voy a pedir el número a Diana para estar en comunicación con usted. Yo regreso a la Florida, regreso el lunes. Estaré por allá y estaremos en comunicación y es una bendición tremenda, y que Dios te dé la ciudadanía americana, porque sé que te va a abrir puerta a las naciones, mucho más, de la que está abierto por años. Y estamos agradecidos por todo. Así que muchas gracias y estamos en conexión, el pastor. La otra es que doy gracias a Dios por el apóstol Marcelo, que siempre está ahí. Marcelo mañana también presente la reunión. Va a predicar una profeta que está en California. Y bueno, Merly, la pastora Merly ahí de Miami, te va a presentar a la profeta. Entonces es una bendición también, y Noemí y Osmey estarán cantando. Así que muchas gracias, pastor Dawi, y muchas gracias por todo. Y bueno, le dejo esta oportunidad al apóstol Marcelo que termine la reunión como él quiera. Amén. Muchas gracias, apóstol Dagoberto. Quería decirle a todos ustedes que se queden tranquilos, que está siendo grabado. Mañana va a estar en el canal Marcelo Parrelia, anótenlo ahí, mi nombre Marcelo Parrelia, así se llama el canal. Entonces, quiero decirles que hoy a las 7 de la tarde de Brasil voy a estar haciendo una entrevista a una persona que era traficante, era un colaborador muy profundo, ¿no?, de Pablo Escobar. Entonces estuvo preso en los Estados Unidos, terminaba una condena y comenzaba otro juicio, y se convirtió en la cárcel, y hoy es pastor, está acá en Río de Janeiro, y está predicando en los lugares más fuertes donde está el tráfico, predicando la palabra, ¿no? Entonces, quiero pedirles que puedan estar ahí en el canal, en la entrevista. Cualquier cosa pídanle a Reina o a Diana, o siempre a las personas que no conocen el canal, para que ustedes puedan participar de esta entrevista, para que puedan dejar su mensaje de aliento, ¿no?, para el pastor que hoy tiene un trabajo muy importante acá en Río de Janeiro. ¿Ven? Entonces voy a pedir, si está ahí Osme, que ore para finalizar. Hermanos, buenas tardes. Yo les quería decir Buenas que tardes. hace la semana pasada pedí oración por mi esposa, tuvo una operación. Gracias a Dios ayer la tuvo y todo salió muy bien, y testimonio que se está en recuperación y Amén. todo está bien, y que sea todo para honra de Dios. Gracias. Amén, gloria a Dios. Señor siempre está obrando a favor de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Jesús. Gracias por este momento. Gracias por la palabra de hoy, Jesús. Pedimos, Cristo, que simplemente tu voluntad sea cumplida, Señor, en cada sitio, en cada persona aquí presente, Señor. Tu palabra sea, que tu voluntad sea cumplida, Señor, en nuestras vidas, Señor, según como tú quieres y no como nosotros queremos. En tu nombre, Jesús, gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más por esta palabra. Te pedimos, Señor, por cada necesidad, Señor. Tú conoces nuestros corazones, conoces a cada persona aquí presente. Sabes, Señor, qué necesita cada uno, Señor, aquí. También conoces mi historia también ahora, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, porque mejores manos no están en las tuyas, Señor. Y confiamos, Señor, en que todo va a ser según tu voluntad, según como tú quieres que sea, Señor. Tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Y nada, Señor, en tu nombre, Jesús, aquí estamos. Amén. Amén. Y seguimos orando por Osme, amén, para que Dios lo siga curando y fortaleciendo. Amén. Dios los bendiga a todos. Prendan su micrófono, salúdense, gloria a Dios, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. No se olviden que mañana tenemos una reunión también a las 4 de la tarde. Amén. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Adiós. Bendiciones, gracias por haberme pasado el link. Saludos, Marcelo. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, Gracias, bendiciones. Pastor Darwin. Bendiciones.